Buenas noches, mi nombre es Jorge Iván Carrillo Piñeros. Junto con mi compañero Camilo Andrés Romero, pertenecemos al grupo 43 de programación de sitios web con el tutor Francisco Javier Hilario Novoa. Nosotros trabajamos sobre el proyecto. El tema escogido fue gestión de crecimiento y vacunación animal. La idea del proyecto que desarrollamos. El proyecto estaba dirigido al control de crecimiento y vacunación de los animales domésticos. La idea del aplicativo era tener la información centralizada de la mascota, de su propietario, un control de crecimiento, un control de vacunación y obviamente pues el control referente adicional de usuarios y la información adicional que necesita la aplicación. Procederemos a hacer la demostración del aplicativo funcionando. Entonces vamos a acceder a localhost, al cuidado a tu mascota. Cuida a tu mascota se llama la aplicación y vamos a ir a la página index. En la página index está el control de acceso. El control de acceso cabe resaltar que nos permite validar si el usuario ingresa la información de forma incorrecta, nos redirecciona nuevamente al index. Si el usuario ingresa información que no existe, como por ejemplo el usuario Jorge no existe, la contraseña que ingresé tampoco, me indica que el usuario no existe. Y aparte de ello, si trato de ingresar sin llenar o diligenciar los campos, me lo va a indicar. Vamos a ingresar, el usuario es J. Carrillo, uno de los usuarios registrados, J. Carrillo 1, 2, 3, 4, 5, la contraseña. Allí, bueno, nos indica la sesión, el ID de sesión, nos da la presentación hasta la página principal. Tenemos un menú en donde tenemos 5 módulos. Está mascota, crecimiento, vacunación, administrador de usuarios, bases de datos y la opción de cerrar sesión. Cada módulo, bueno, en la aplicación como tal se compone de 4 tablas, que es mascota, crecimiento, vacunación, usuarios. Obviamente la información más importante es la de la mascota. Como tal, la estructura que tuvimos en cuenta para el desarrollo de la aplicación fue la misma casi en todos los módulos, en, con la idea de tener la información del CRUD, el registro, la actualización, la consulta y la eliminación. Eh, en todos los módulos tratamos de realizar estas operaciones. Y adicionalmente, bueno, en usuarios también, registro usuarios, actualización, consulta, eliminación. Y en bases de datos tenemos la creación de la base de datos, la creación de las tablas, la generación del reporte PDF y la generación del backup de la base de datos. O tenemos la opción de cerrar sesión. Vemos, por ejemplo, la opción de mascotas. En el registro de mascotas está el formulario de acceso a información, la opción de guardar. La actualización de información nos pide prácticamente la misma información para actualizar. La consulta de mascotas nos indica que debemos ingresar el código de la mascota para poder hacer em, la búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar código mascota 1. Me muestra la información de la mascota ya registrada y la opción de eliminación pues nos llevará a solicitarnos el código de mascota y hacer la opción de eliminación. La estructura es prácticamente la misma en los otros módulos, incluido el de usuarios, y procedemos a la opción de cerrar sesión, que nos redirecciona al index para poder volver a hacer el acceso como tal. Seguimos con la explicación del script que genera el PDF. Bueno, en este caso
es el siguiente. Perfecto. Para ello fue necesario primero que todo hacer la descarga de la librería. eh, la descargamos y la guardamos en la misma carpeta de la aplicación. Se llama FPDF. Es toda esta información y la librería como tal es esta. En el script del código PHP es necesario llamar a esta librería. Posteriormente hicimos la declaración de clases de PDF donde hereda información de esta librería. Allí declaramos las funciones header, footer, que es el encabezado y el pie de página, y las características que utilizamos fueron imagen para insertar un logo, para insertar fuente, declarar la fuente, celdas como tal para poder ingresar la información y los saltos de línea. En este caso, en el caso por ejemplo del pie de página, definimos la ubicación de la margen inferior, definimos la fuente y definimos una celda para poder ingresar la información de la página y el número de páginas que, totales, que lo hacemos por medio de esta variable. Posteriormente definimos las variables para la conexión, las que ya sabemos: server name, username, password, el nombre de la base de datos, y creamos la conexión a la base de datos para posteriormente en la consulta, para el cuerpo del reporte es necesario obviamente hacer la consulta a la base de datos. En este caso hicimos un inner join entre la tabla mascota y la tabla de crecimiento para traer la información de mascota, nombre, tipo, raza y propietario de la tabla mascota, y estatura y peso de la tabla crecimiento. Declaramos, utilizamos la clase PDF. En este caso, por ejemplo, esta característica es la que nos lleva a poder utilizar esta variable, que es la del total de las páginas. Agregamos página, definimos el color de las celdas, definimos la fuente. En este caso, toda esta información referente es la del encabezado, en donde llevaremos el nombre de las tablas. Ahorita haremos el ejemplo claro. Definimos la fuente ya como tal del cuerpo de la información que extraemos de la base de datos. Entonces, por medio de este ciclo repetitivo, lo que hacemos es que llamamos la consulta, la asociamos a esta variable para poder después imprimir la información referente a cada campo. Este es el nombre del campo en la tabla de la base de datos. Este UTF-8 decode nos sirve para aquellos campos que nos muestran información errónea en algunos caracteres. Decodifica la información, nos muestra la información clara. Y finalmente el PDF output es el que nos permite hacer como tal la impresión del PDF por medio de navegador web. En este caso lo vamos a hacer en la aplicación. Perdón. Ingresamos y vamos a bases de datos donde ya está implementado la generación del reporte. Entonces la generación del reporte nos muestra el encabezado que les mostraba, que lo vemos aquí: código, nombre, tipo, raza, estatura, y posteriormente con este script nos muestra la información que trae la base de datos. Perfecto, seguimos con la explicación del código que genera los backups. Entonces creamos una carpeta, se llama respaldos. Este es como tal el script. Declaramos las variables para la conexión, en este caso son las mismas.
definimos la variable fecha en donde asignamos el valor, la fecha del día donde se está haciendo la descarga de la base de datos. Definimos la variable salida SQL donde prácticamente se define el nombre del archivo de destino. En este caso va a ser con extensión .sql. En la variable done hacemos toda la transacción para hacer la descarga como tal del backup de la base de datos. Utilizamos las variables ya descritas y con el signo mayor que definimos que toda esta información va hacia esta variable. Posteriormente con el system imprimimos la variable y hacemos el output para realizar la salida de la variable. También tenemos la opción de poder descargar el archivo en zip por medio de estas transacciones. De igual forma declaramos una variable como en salida SQL, salida zip, y definimos, pero ya en este caso, perdón, en este caso con extensión .zip, y posteriormente hacemos la apertura, la creación, la apertura del archivo para poder agregar el archivo en SQL y hacemos su correspondiente cierre. Posteriormente hacemos la explicación del código empleado para el cruce de la base de datos. Entonces tenemos, como lo indicaba, 5 tablas, en este caso, 4 tablas, perdón: usuario, vacunación, mascota y crecimiento, y con sus respectivos index. Como lo indicaba inicialmente, la idea fue utilizar las operaciones del grupo para este grupo, para cada grupo. En este caso, usuario, mascota, crecimiento, vacunación. Por ejemplo, para usuario creación, lo que implementamos fue un formulario eh, que nos solicita la información correspondiente del usuario. Posteriormente, con el método POST, enviará la información a esta página operaciones PHP. Aquí hay un recurso adicional que fue la implementación de un text box que se denomina opción. Tiene un valor asignado en cada página. En todas las páginas se encuentra y en cada página tiene un valor asignado que en el momento de enviar esta información a la página operaciones PHP va a recibir esta variable. Entonces, por medio del método POST, recibe la información que envió desde allá, la asigna a esta variable, y por medio del switch case, el switch case le asigna el conjunto de operaciones que debe realizar. Por ejemplo, en este caso, el valor que llevaba era usuario creación. Se va a direccionar a esta opción del case, en donde, por ejemplo, para hacer la creación del usuario, definimos las variables y posteriormente en la consulta de SQL hacemos la respectiva inserción de datos. Eh, Obviamente hacemos la ejecución de la consulta para hacer pues, el grabado satisfactorio de los datos, que nos mostrará este condicional, o de lo contrario nos mostrará un error. Es importante, bueno, definir, por ejemplo, para el tema del index, que en su valor, por ejemplo, este campo es login, y al momento de llegar a esta página se va a direccionar a este conjunto de operaciones. Allí va a recibir la información de usuario, la información de contraseña, en donde vemos que al momento de recibir la contraseña, de una vez estamos asignando la encriptación para guardar en la variable la información encriptada. Posteriormente se realiza la consulta, se ejecuta la consulta, y por medio de este array estamos
asignando esta consulta a esta variable para posteriormente hacer todas las consultas necesarias de los campos. En, definimos esta variable sesión para precisamente utilizar las sesiones y no permitir el acceso a otras páginas de usuarios no autenticados. Por ejemplo, la página index presentación, que es la primera, la que nos lleva después del logueo, podemos ver el código implementado, que es la variable sesión, verifica si es nula. Si es nula, lo redirecciona a la página index. De lo contrario, pues realiza el proceso normal. Este como tal es una breve explicación del aplicativo, espero sea de su agrado.